Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de las luxaciones más comunes. Es un tema que prácticamente la bibliografía de este año se toma como en la parte de traumatismos. Entonces, bueno, empezando a hablar un poco del concepto, prácticamente una luxación es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares que generalmente siempre van a requerir una reducción urgente, a excepción de la luxación acromioclavicular, de la que vamos a hablar a continuación. Entonces, como vemos en el gráfico, ¿no? Generalmente son secundarias a un traumatismo, en la cual la articulación pierde toda su relación y se queda fuera de su lugar prácticamente, ¿no? Es una urgencia, ¿por qué? Porque amenaza las partes blandas, ya que puede producir una lesión neurológica, una lesión vascular, comprimir algún vaso. El dolor es prácticamente bastante intenso. Incluso puede asociarse a lesiones isquémicas, como en el caso de la cabeza femoral, que mientras más tiempo luxada esté, más tiempo tiene de riesgo de un daño vascular que nos puede conllevar a una isquemia. Entonces, hablando un poco ya de las luxaciones, hablamos de la luxación acromioclavicular, que es como la que decíamos que no requiere un tratamiento urgente. Recordamos que la luz de la articulación acromioclavicular une prácticamente la clavícula con la escápula, ¿no? Entonces nos da una estabilidad en toda la cintura escapular. Generalmente tenemos dos tipos de estabilidades en esta articulación, una estabilidad horizontal que se da por los ligamentos acromioclaviculares, que generalmente es superior, inferior, anterior y posterior, y una estabilidad vertical, que son los que nos los van a dar los ligamentos coracoclaviculares, que son el conoide y el trapezoide. Entonces, esta luxación generalmente se da por un mecanismo indirecto, que puede ser una caída directa sobre el muñón del hombro, o directo en caso de una contusión regional de la misma clavícula, ¿no? Este es un mecanismo que es mucho menos frecuente. La clasificación que más se utiliza es la clasificación de Rockwood. En el tipo 1 vemos que solo hay una distensión de los ligamentos, es como un esguince. En el tipo 2 tenemos una lesión de los ligamentos acromioclaviculares, pero los coracoclaviculares están intactos, por ende no hay mucho desplazamiento. En el tipo 3 tenemos lesión de ambos, coracoclaviculares y acromioclaviculares, entonces tenemos un desplazamiento que puede ser menor al 100%. En el tipo 4, generalmente de la misma forma tenemos también la lesión de estos ligamentos de ambos complejos, y el mecanismo es una contusión generalmente directa, ¿no? Es decir, que puede ir el golpe directo a la parte lateral de la clavícula y la va a llevar hacia posterior. En el tipo 5 tenemos disrupción de todos los ligamentos y hay un desplazamiento del 100 al 300%. Y en el tipo 6, que es bastante infrecuente, que de la misma forma se da con una contusión directa en la parte lateral de la clavícula que puede ir de superior a inferior, disrupción de todos los ligamentos y la clavícula se desplaza hacia inferior y anterior puede ser, ¿no? Entonces, estas son las más infrecuentes, ¿no? Las de mecanismo directo. En el diagnóstico generalmente lo que encontramos es un dolor a la palpación en la región acromioclavicular, bastante característica. Encontramos el signo de la tecla o la pseudocharretera, ¿no? Que para esto siempre nos sirve hacer un examen físico con el paciente completamente desnudo de la parte superior, comparando ambas regiones acromioclaviculares. Entonces ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? En cuanto a las radiografías, lo básico es, ¿no? Una AP de hombro, una anteroposterior, que puede ser también comparativa para guiarnos en el desplazamiento. Podemos tomar la proyección de Sanka en caso de que tengamos la duda de que hay un desplazamiento anterior o posterior. Esta se da con una inclinación de 10 grados, ¿no? hacia inferior, para ver, como vemos en el dibujo, un desplazamiento anterior o posterior, ¿no? En cuanto al tratamiento, generalmente en el grado 1, en el grado 2 es conservador, es solo el uso del cabestrillo. En el grado 3, que es una lesión que llega hasta el 100% de desplazamiento, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Si es muy activo, si es un deportista, si es alguien que requiere prácticamente que su hombro esté perfecto, consideramos un tratamiento quirúrgico, pero si es un paciente que no realiza muchas actividades físicas,
es un paciente de la tercera edad, pues podemos considerar un tratamiento conservador. En el grado 4, 5 y 6, que recordamos en el grado 4 es el desplazamiento posterior, en el grado 5 un desplazamiento de 100 al 300% y en el grado 6 un desplazamiento anterior inferior. En este caso tenemos que poner la clavícula en su lugar y el tratamiento es quirúrgico. Otra luxación bastante frecuente es la luxación glenohumeral, que es prácticamente la pérdida de contacto entre la cabeza humeral y la glenoides. Esta es una de las más frecuentes en su variedad, principalmente la anterior, en la que el paciente acude a la emergencia con el brazo prácticamente un poco separado, abducido, en una rotación externa. Entonces cualquier intento de movilización siempre va a ser bastante doloroso para el paciente. En este caso es donde encontramos la deformidad en charretera. Entonces generalmente las complicaciones que pueden presentar es una lesión del nervio axilar, el cual está prácticamente aquí circundando el cuello del húmero. Entonces al lesionarse este puede perder la sensibilidad en la cara lateral del hombro. La radiografía de hombro es obviamente el gold estándar para el diagnóstico, y tenemos que siempre tomar una radiografía ya que muchas veces puede estar asociada a fracturas del húmero proximal, generalmente en pacientes que son ancianos, ¿no? El tratamiento prácticamente consiste en realizar una reducción por manipulación cerrada, un uso de cabestrillo por 2 a 3 semanas. Antes se indicaba el vendaje del PO, pero actualmente está en desuso ya que hay diseños de cabestrillos que son bastante más cómodos. Entre las maniobras, principalmente tenemos la de Kocher, que prácticamente consiste en hacer tracción longitudinal, rotación externa. Se realiza posteriormente una aducción, se acerca el brazo hacia el pecho y posteriormente se realiza la rotación interna, y de esta forma podemos reducir la luxación. Y la maniobra más clásica es la de Hipócrates, ¿no? que se caracteriza por hacer tracción longitudinal en dirección de la deformidad, ¿no? Con contratracción a nivel de la axila. Otra variedad que no es tan frecuente es la variedad posterior, que el paciente acude a la emergencia con el brazo abducido, es decir, acercado y en rotación interna. Y de la misma forma el tratamiento de la reducción cerrada generalmente igual por tracción longitudinal, y el tratamiento post-reducción igual es la inmovilización con un cabestrillo. La variedad inferior igual es bastante infrecuente, generalmente se da en pacientes que caen con el brazo completamente extendido. Entonces vemos que llega un paciente con el brazo abducto, es decir, un poco separado pero en rotación interna, ¿no? Es lo que se llama también la luxación erecta. En este tipo de luxaciones igual el tratamiento es prácticamente el mismo, hay que hacer la reducción cerrada y posteriormente la inmovilización con un cabestrillo. Las lesiones más frecuentes asociadas a la luxación de la articulación glenohumeral son principalmente la lesión de Bankart, que recordando un poco de la anatomía, recordamos que la glena alrededor tiene un rodete que es prácticamente fibrocartilaginoso, que nos va a ayudar mucho con la estabilidad del hombro. Entonces al luxarse, luxa la parte anterior-inferior de este rodete. Entonces esto se llama la lesión de Bankart. Al tener una luxación anterior, muchas veces la parte posterior de la cabeza del húmero impacta contra el borde anterior de la glenoides. Y como esto es un tejido óseo esponjoso, pues muchas veces tenemos una fractura por hundimiento a este nivel. Entonces, este tipo de lesiones se llama la lesión de Hill-Sachs. Viendo un poco hacia los conceptos, recordamos que la luxación recidivante es una luxación por 3 o más episodios que se dan con el paso del tiempo, con el paso de los episodios, con una menor intensidad del trauma. Una luxación habitual generalmente es la que el paciente se produce y también sabe cómo reducirla, ¿no? Que estos generalmente se dan en el hombro. Otra luxación bastante importante es la luxación de codo, generalmente se da con caída sobre la extremidad en extensión. Lo característico es que hay un desplazamiento del olecranon y también puede asociarse a un desplazamiento de la cabeza del radio. Generalmente
Como vemos aquí, esta es la coronoides, entonces al luxarse prácticamente esta es la que da una resistencia a nivel de la, de la tróclea humeral. Entonces al luxarse podemos tener una fractura de este piquito, de esta apófisis coronoides. También se puede relacionar con fracturas a nivel del olecrano y por la impactación unas fracturas de cabeza de radio. Clínicamente pues tenemos una alteración completa del triángulo de Nelaton, que es el que se forma con los epicóndilos y el olecrano. Prácticamente está completamente deformado, como vemos acá en este paciente, ¿no? Entonces el tratamiento es realizar una reducción prácticamente que tiene que ser inmediata, se hace mediante una tracción y contratracción, y posteriormente cuando llegamos a conseguir un cierto grado de flexión es donde tenemos que empujar prácticamente el olecrano para ponerlo a su lugar nuevamente. El tratamiento es una inmovilización con una férula braquipalmar por aproximadamente 2 semanas y posteriormente inicia fisioterapia. Otra luxación bastante frecuente, bueno, que es más que todo en pacientes que sufren accidentes de alta energía, son las luxaciones de cadera. Generalmente las más frecuentes son las posteriores, en las cuales vemos a un paciente que llega con el miembro afectado que está acortado en rotación interna, aducción, flexión, y después la posición de bañista sorprendido que dicen clásicamente, ¿no? Entonces, o la posición púdica, ya que tapa toda la parte inguinal. Entonces, en este caso tenemos que acordarnos de la anatomía del fémur. Al estar atrás, el fémur prácticamente jala todo su eje y por eso se da toda la posición característica, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos casos es realizar una reducción cerrada, generalmente con el paciente bajo sedación o anestesia general. Entonces se hace una maniobra que puede ser la técnica de Alice, que necesitamos una persona que nos dé una contrafuerza a nivel de las espinas ilíacas, y bueno, la otra persona va a dar una tracción longitudinal acompañada posteriormente de movimientos de rotación. Generalmente se da una rotación interna y posteriormente y ahí vamos a sentir el chasquido que nos va a indicar que la luxación está reducida, y posteriormente hacemos una tracción longitudinal en el eje del miembro, ¿no? Otra variedad de luxaciones de cadera son las anteriores, que generalmente vemos un paciente que está con el miembro inferior, puede estar alargado. Generalmente también presentan abducción, está separada la pierna. Se presentan también con rotación externa y es una posición impúdica, ¿no? Que está descubriendo prácticamente toda la parte genital. Entonces, en este caso, de la misma forma, es una reducción cerrada la que tenemos que hacer. Generalmente se da traccionando longitudinalmente el miembro. Hacemos un juego de rotación. Hacemos una contrafuerza para que pueda entrar la cabeza hacia el acetábulo y posteriormente le damos aducción y rotación interna, ¿no? Y esto nos ayuda a poder reducir la cadera. Esta es la clasificación clásica, ¿no? De las luxaciones que, como decíamos, pueden ser anteriores o posteriores. Cuando son posteriores generalmente pueden ser ilíacas o isquiáticas y las anteriores pueden ser pubianas o obturatrices. La más frecuente, como vemos en este gráfico y como ya mencionamos anteriormente, es la posterior, que generalmente es ilíaca. En cuanto a otra luxación bastante frecuente es la luxación de rodilla, bueno, que es menos frecuente, generalmente se da por traumatismos de alta energía, y tenemos que recordar que anatómicamente detrás de las rodillas se encuentra todo el paquete vasculo nervioso popliteo. Entonces lo que más se puede afectar en este tipo de casos es la arteria poplitea, que nos puede conllevar a tener una trombosis que puede ser por una lesión de la íntima, no siempre porque se secciona la arteria, sino se lesiona la capa íntima de la arteria y nos hace una trombosis de la arteria, ¿no? Entonces, fuera de esto también, esta es una real urgencia por el mismo hecho del riesgo de daño vascular. Además que nos llega con un paciente, o sea, va a ser un paciente que sufre una inestabilidad multidireccional, ya que todos los ligamentos pueden romperse, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la rodilla tiene los ligamentos cruzados, los colaterales, entonces estos son los que se van a lastimar y puede quedar una rodilla bastante inestable, ¿no? Son pacientes que tras la reducción tenemos que mantenerlos en observación, ya que más que todo para ver la posibilidad de una lesión vascular. Se acompañan también muchas veces de
lesión del nervio peroneo, que es una rama del ciático que justo baja a través del cuello del peroné. Entonces, por la tracción, por el movimiento brusco que hay, puede lesionarse. Entonces, la reducción generalmente consiste en darle tracción longitudinal a la rodilla y pues ya se reduce. Otras luxaciones bastante frecuentes y las que tienen que saber son las luxaciones de pie, que generalmente se dan en la articulación entre el retropié, el medio pie y el antepié, ¿no? Si tenemos una luxación a nivel del antepié y medio pie, pues esa es la que se llama la luxación de Lindspann. Y si tenemos una luxación a nivel del medio pie y el retropié, en este caso es una luxación de Chopard. En estos casos, la reducción prácticamente igual es una urgencia por el alto riesgo de síndrome compartimental que podemos tener en el pie, además de la compresión vascular de las arterias que nos pueden llevar a la necrosis distal. Pero fuera de esto, también hay que mencionar que estas luxaciones, a comparación de la otra, el tratamiento generalmente es siempre fijar la luxación porque nos queda bastante inestable por la gran lesión ligamentaria que hay a este nivel. Entonces la fijación ya consiste en ponerle tornillos o clavos, ¿no? Para que se mantenga en su lugar. Eso ha sido el tema del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Y bueno, cualquier duda solo háganmela llegar. Gracias.